Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es la primera lección que vamos a estar viendo. Se llama Una mirada al final del libro. El Hechos capítulo 28, versículo 31, que es el último versículo de este libro de los Hechos, dice de la siguiente manera: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Muchas veces cuando leemos un libro interesante nos viene la tentación de mirar al final del libro para ver lo que pasa. Hay muchas personas que leen libros de novelas, libros de ciencia ficción, y en muchas ocasiones les da el deseo de ir a ver al final del libro qué sucedió. Pues fíjense que el libro de los Hechos es el manual de entrenamiento de Dios para la iglesia de hoy. Es una historia interesante en el libro más emocionante del mundo, es decir, la Santa Biblia. La Biblia, hermanos, es la historia de la lucha del bien contra el mal. Cuando miras el último libro de la Biblia, tú ves que el bien gana y el mal pierde. El diablo, Satanás, es atado por 1000 años y es echado al abismo donde no podrá engañar más a las naciones del mundo. Finalmente será echado al lago de fuego por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20, versículos 2 y el 10. El libro de los Hechos es la historia triunfante del nacimiento y crecimiento de la iglesia en medio de la lucha del bien contra el mal, en contra de la persecución. La iglesia creció y llegó a ser una fuerza poderosa en la sociedad, así como lo es hoy en día también, enseñándoles, dice Mateo 28, versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La primera cosa que notamos en este versículo que acabamos de leer de Mateo 28 es que Jesús quiso que sus seguidores enseñaran lo que Él había mandado. Si usted analiza Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesús ejecutando el método de entrenamiento en la obra, enseñándoles con ellos, diciéndoles qué hacer, dándole tips de lo que ellos deberían de llevar a cabo, cómo lo iban a hacer, de qué forma, cómo iban a hablar, cuáles iban a ser las cosas que ellos tenían que desempeñar. Era un entrenamiento que les estuvo dando a los discípulos. Él también, hermanos, el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y quiero decirle que el estar vivos hoy prueba que el mundo no ha terminado. Debido al estar lleno del Espíritu Santo, tenemos la promesa que Jesús todavía está con nosotros. El libro de Mateo cierra con la palabra amén. Esta palabra significa que así sea. Esto expresa mucho deseo a ser obedientes y prueba que estamos de acuerdo con lo que Él habla. También quiere decir que algo ha finalizado, nada se puede añadir a la palabra de Dios. Recuerda también Apocalipsis dice y nos advierte que no debemos de añadir absolutamente nada. Al final del Evangelio según Marcos, al final del Evangelio también según Lucas, y al final del Evangelio también según Juan, usted va a encontrar que la última palabra que se menciona en cada uno de los versículos del final del libro de ellos es el mismo. Qué emocionante es el saber que Jesús está obrando para nosotros, hermanos, y confirma la palabra con las señales que la siguen. Él dijo, hermanos, y estas señales seguirán a los que creen. Mateo 16, 17. Y en Juan 14, 12 dice, y aún mayores cosas harán. Al final del libro de Marcos encontramos la palabra también, amén. El Evangelio según Lucas cierra con, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, amén. Versículo 53. Otra vez la palabra amén nos hace saber que el libro no ha terminado. También versículo 25 del último capítulo de Juan, el 21. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún con el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El Señor Jesucristo ha hecho muchas cosas maravillosas en el pasado y continúa obrando en la iglesia hoy en día. El libro de Juan está completo. Sin embargo, cuando miramos el final del libro de los Hechos, no encontramos la palabra amén. El libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que no está terminado.
Es un libro que cierra rápidamente. En este libro vemos al Señor obrando mediante el poder del Espíritu Santo, siendo Él el Espíritu Santo el que les había prometido a ellos que no los dejaría huérfanos. El Señor ahora, ya no estando con ellos, sino que estando en ellos, el Señor empieza a obrar, y los discípulos, los apóstoles, vienen a ser las manos del Señor, los pies del Señor, la boca del Señor, y llevan el Evangelio por todas partes. Nosotros aquí vemos el crecimiento de la iglesia. El Señor todavía, hermanos, está obrando y la iglesia continúa. Dios tiene destinado para que el poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio continúen hasta el final del mundo. Quiero decirle que el libro de los Hechos somos todos nosotros. Todos nosotros lo estamos escribiendo. Cada vez que hablamos a alguien, cada vez que testificamos a alguien del poder del Señor, cada vez que invitamos a alguien a la iglesia, cada vez que una iglesia nueva se funda, cada vez que un grupo celular, cada vez que un punto de predicación, cada vez que usted habla de alguien a Jesús, estamos escribiendo la historia en el libro de los Hechos. Esta es la lección número 1. Espero que sea edificación y que nos motive a seguir con este estudio. Dios les bendiga a todos.